para dar comienzo a nuestro primer análisis de hoy. Las recientes muertes de dos periodistas estadounidenses resultaron ser un tema demasiado intenso para una tarea en un colegio de Houston, en Texas. La asignación le fue encomendada a niños de 11 años, alumnos del sexto grado, con el objetivo de explicar quién es el grupo autodenominado Estado Islámico o ISIS. A los niños les pidieron escribir un ensayo sobre el tema. Dos padres se quejaron alegando que sus hijos estaban muy pequeños todavía para entender estos temas y que además esa era una conversación para airear en casa primero. El distrito escolar no tiene planes de castigar al maestro y mandaron un comunicado en el que indican: la triste realidad es que los estudiantes de presecundaria enfrentan y están al tanto de los detalles relacionados con ISIS. Nuestro objetivo es asegurarnos de que los estudiantes reciban la oportunidad apropiada para obtener conocimientos basados en hechos reales dentro de un ambiente de enseñanza. Desde estos hechos, un trabajador humanitario británico también ha sido, como bien sabemos, decapitado. La producción de Realidades en Contexto intentó comunicarse con el Distrito Escolar de Albin, Texas, para invitarlos a formar parte de nuestro panel, pero aún no hemos podido recibir su respuesta. Entonces, así las cosas, vamos a preguntarles a ustedes qué opinan de este caso y acudan inmediatamente a las redes sociales y déjenos saber para ser partícipes de Realidades en Contexto. ¿Deberían los niños de sexto grado conocer de temas como decapitaciones y otras agresiones subversivas de los terroristas que componen el autoproclamado Estado Islámico o ISIS? Vamos a tratar de entrar en contexto. Para ello nos acompaña el maestro José Montes y la psicóloga Elizabeth Delicio, ambos en nuestros estudios de la ciudad de Miami. Bienvenidos. Gracias. Psicóloga, empiezo con usted. ¿A qué edad comienzan los niños a entender el mundo global fuera de sus entornos de hogar y comunidad inmediata? Eso va a ser después de los 11 años seguramente. Evidentemente este maestro no sabe el desarrollo del niño, la decapitación, la violencia, la muerte, todo el trauma que puede causar en los chicos. Ninguna psicología, ninguna teoría psicológica dice que el niño a los 11 años está listo para entender toda esta violencia. Yo estoy de acuerdo que tenemos que informar de lo que pasa a los chicos, pero no con tanto detalle. ¿Qué diferencia va a ser un niño de 11 años que entienda que le cortaron la cabeza a 3 personas, la violencia y todo lo que eso puede suceder en la mentecita del niño, como pesadillas, post-traumatic stress disorder, o sea, el desorden, la ansiedad después, que el niñito va a estar reviviendo todo eso cuando él no entiende la muerte, la decapitalización y la violencia? ¿Por qué no esperar hasta los 13? Si teníamos antes el tema de las películas que las prohibían, 18 o 13, ¿por qué ahora a los 11? Y no permitir que los chicos vivan un ratito más la infancia. Profesor José Montes, ¿usted qué opina? La psicóloga nos dice los 11 años es demasiado tierna edad. Usted como maestro, como profesor que está ahí en las aulas con los muchachos, ¿qué opina? ¿En qué grado es que comienzan a enseñarles a los niños sobre geografía, sobre historia, que indudablemente también incluye guerras y actos bárbaros? ¿Y a qué edad se les habla del entorno global, de lo que sucede y también la violencia que sucede alrededor del mundo? El currículum de todos los distritos escolares es siempre muy amplio y todas las clases, como llamamos across the curriculum, intentan cubrir todos estos temas. No sería muy utópico entender que estos niños, independientemente de lo que ocurra en la clase, no tienen acceso a Internet. Estos niños muy frecuentemente tienen a veces más capacidades tecnológicas que sus propios padres. Y de esta manera yo no estaría de acuerdo, por ejemplo, con mostrar un video donde algo así ocurra. Pero el hecho de que no tengan acceso para conocer una realidad tan agresiva como esta que estamos viviendo, implicaría entender que estos niños viven en un mundo de cristal. De esta manera también tendríamos que prohibir ejemplos de literatura tan clásicos como muchas de las películas de Disney o aquellas en las que están basadas, como Sleeping Beauty, La Bella Durmiente, o Los Enanitos, en los cuales hay violencia marcada cuando la bruja le corta la cabeza a los enemigos. Todo esto ocurre en literatura clásica tradicional. Harry Potter, extremadamente agresivo. Cualquiera de los cánones clásicos en literatura y en historia incluyen estas realidades. Sin embargo, cuando estamos hablando de Disney, cuando estamos hablando
por lo menos de Harry Potter, de literatura, estamos hablando en muchos casos de ficción. Psicóloga Delicio, ¿qué pasa si los niños son expuestos a la crueldad y la violencia desde edad demasiado jóvenes, desde antes quizá de que sus cerebros puedan pues entender lo que está sucediendo, digerir lo que está sucediendo, claro, y no entienden realmente cómo les afecta a ellos? Yo tengo 52 y cada vez que veo las fotos cierro los ojos porque ni siquiera quiero ver el video. Y soy vieja y soy grande y soy psicóloga y entiendo la vida y la muerte y sin embargo no quiero ver el video, me resisto. Es verdad lo que dice el profesor, que los chicos están expuestos a la tecnología, pero también es verdad que hay muchos padres que cuidan a sus hijos y todavía a los 11 tienen control de la televisión y de la computadora y limitan el tiempo. Entonces yo estoy de acuerdo con el profesor, los chicos no pueden vivir en un mundo, en un globo, hay que decirles la verdad, pero hay maneras de decir la verdad. Esto es como que muy crudo, como que muy fuerte. Yo personalmente no quiero ver ni la foto, ni el video, ni ponerme en el lugar de esa persona. Y soy una persona desarrollada. Imagínate la mente de un nene de 11 que no entiende ni la muerte ni que le sacaron la cabeza. Va a cerrar los ojitos, va a empezar a tener pesadillas y ya le estamos contaminando la mentecita, que para qué, si a los 13, a los 14 ya lo va a entender todo y ya va a poder diseminar qué es real y qué es no, y no tener pesadillas y estrés en su vida, innecesario a los 11. Profesor, yo le voy a hablar de mi propia vida, me voy a poner como ejemplo. Yo soy madre de un niño de 14, una niña de 18, y anoche precisamente mi hijo se coló en la cama conmigo a conversar y estaba muy preocupado. Estaba preocupado sobre la muerte y tenía gran ansiedad. De hecho, yo le noté un poco de palpitación en el pecho. Le pregunté, ¿qué es lo que más te preocupa? Entonces, claro, comenzamos a hablar de lo que pensaba él que podría suceder después de la muerte. Le aterraba perder a su familia, que fuesen a morir sus padres. Estoy hablando de un muchacho de 14 años que está en la secundaria, que hasta ahora no me ha expresado ninguna preocupación de este tipo. No sé si hace 3 años, cuando él hubiese tenido 11, mostrarle, quizá no las decapitaciones, pero hacerle investigar el tema y escribir un ensayo sobre el tema, no hubiese sido demasiado temprano. ¿Usted cree que sí? Hoy en día no le molestaría que se le pusiera ese tipo de tarea a jovencitos aquí, quizá en la escuela en la que usted enseña? Estamos hablando de dos realidades diferentes. Estoy de acuerdo y probablemente en mi caso ocurre lo mismo. No me gusta participar de realidades visuales tan obvias, lo cual no significa, y muchas personas hacen lo mismo en el cine. En el momento de los momentos más agresivos, las personas cierran los ojos o desvían la vista para no participar conscientemente de una realidad así. Lo cual no significa que el concepto de decapitación o el concepto de lapidación o el concepto, todas las situaciones agresivas que han existido históricamente en todas las sociedades, incluso latinoamericanas, los aztecas, los incas, la España medieval, forman parte del contexto sociohistórico que estos estudiantes desde 3º, 4º, 5º grado tienen y deben conocer. Que la realidad visual los agreda, es cierto. En relación con el tema que mencionaste de la muerte, en el caso de tu niño, hay realidades sociológicas que pueden utilizarse para que no las estamos utilizando, y es el hecho de la profundidad espiritual de ese niño, que estoy expresando mi propia opinión, cómo hay salidas para encontrar comprensiones a qué ocurre después de la muerte, que es una realidad absolutamente inefable. Psicóloga, está bastante claro y el profesor Montes tiene un punto bastante válido. Está claro que muchos niños se enfrentan a estas realidades desde joven, tierna edad, menores quizás de los 11 años, niños que sufren guerras, que sufren desplazamientos familiares, que se quedan marcados. Entonces, si eso sucede, ¿cuándo eso sucede? ¿Cómo se sanan las heridas? ¿De qué manera se puede tratar de proteger a los niños de las barbaries que quizá les han tocado vivir, pensar, imaginar, o inclusive ver en las redes sociales o en los medios cibernéticos que, como bien sabemos, existen y ellos tienen demasiado acceso a ellos? Tenemos 2 edades, la cronológica y la emocional o psicológica. Que veamos a un niño grande de afuera no significa que esté grande de adentro.
Desgraciadamente, todos estos hechos terribles hacen que la mentecita, que la parte psicológica se detenga. Cuando hay un trauma de violación, de violencia doméstica, de estos tipos de videos, el niño puede detenerse en su parte psicológica porque se queda pegado en el susto, se queda como ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a pasar? Entonces el cuerpecito de afuera crece, pero el de adentro no, y ahí después los tenemos en terapia. Desgraciadamente les toca a los chicos vivir la muerte porque se les muere un padre, se les muere el hermanito, ellos mismos pasan, y esos son casos especiales. Entonces, ¿qué hacemos? La terapia, hay terapia cognitiva, hay terapia de psicoanálisis, hay muchos tipos de terapia que el niño viene, hablamos, le hacemos dibujar, hablar, llorar las lágrimas, volver al momento, llorar lo que tiene que llorar y seguir. Hay terapias que no van al pasado, van al presente, otras que van al futuro. Depende del terapeuta, depende del niño, depende de la situación. Pero por eso mismo, porque también existe la pedofilia, la violación, no significa que vamos a agarrar a los chicos y a exponerlo a todo eso, porque todo existe y todo es válido, todo es bueno saberlo. Lo importante es qué edad tiene el niño psicológica, cronológicamente, para entender todo lo que está pasando. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias José Montes, profesor, psicóloga, Elizabeth Delicio, por participar de este segmento con sus conocimientos. Un gusto tenerlos en el programa. Y como siempre queremos que ustedes sean partícipes también del programa, y les pusimos la pregunta si pensaban que estaba bien o no que se hiciera ese tipo de solicitud a niños de 11 años con esas tareas.